Miriapods. Dando voz a las ideas. ¡Abre la sesión! Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro. ¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años. A mí me parece chino. Yo te lo explico. Así funciona esto. Hola, Ana. ¿Eso que te sale de la cabeza es humo? Ay, Juanra, seguramente. Llevo dándole vueltas a cómo presentar el tema de hoy y es que no sé cómo hacerlo, porque a nadie le gusta hablar de esto. Es el tema más incómodo del mundo mundial y no sé cómo empezar. ¿Así funciona esto de los kilos de más? No, peor. Algo que no sabrías cómo decirle a un amigo, por ejemplo. A ver, ¿así funciona esto de la infidelidad de la pareja? Vale, no. Lo segundo peor. Ah. Imagina que quedas con unos amigos para ir al teatro. Sí. Y decides tú sacar todas las entradas juntas. Y luego que ellos te vayan dando el precio de cada entrada. Pasa una semana después de ir a ver la función, echas cuentas y te das cuenta... Ya, hay alguien que no te ha pagado la entrada. Eso es. ¿Qué prefieres? ¿Decirle a su mujer lo de tu amigo o decirle a tu amigo que te pague la entrada? Hombre, me lo pones fácil, ¿eh? Yo decirle al amigo que me pague la entrada. Lo que pasa es que también es verdad que te da corte. Oye, que me debes... Claro, sí. Lo pasa peor el acreedor muchas veces que el deudor, ¿no te parece? Desde luego. No sé si es lo normal, pero desde luego. Entonces ya entiendo dónde vas. Así funciona esto. De la morosidad. No sé si preguntarte entonces qué es la morosidad, porque yo creo que el concepto está claro. Cuando una parte le debe dinero a otra y el deudor no paga, hay morosidad. Pues no exactamente, Juan. Vaya. Hay algunos matices que hay que tener en cuenta para ser moroso. El primero, que el pago debe tener una fecha de vencimiento. Si no se establece un día para que tus amigos te pagasen las entradas, técnicamente no hay ningún moroso porque no ha llegado esa fecha de pago. Claro. Y la segunda, debe haber un documento que recoja no solo la fecha de pago del vencimiento de la deuda, sino también el importe y otras condiciones como la forma de pago, por ejemplo. El más clásico, una factura. Vamos a coger la de la luz, que nos sirve para familia y empresas. En ella tienes descrito el objeto de la deuda, que es la provisión de electricidad de tal a tal día, la fecha de la propia factura, que es cuando se emite, y el importe que se adeuda, incluyendo impuestos, también la forma de pago, que podría ser una domiciliación o un ingreso en cuenta corriente de la comercializadora de electricidad, y la fecha en la que ha de hacerse ese pago, la fecha de vencimiento de la factura en este caso. El documento también podría ser un contrato de alquiler, donde también quedan recogidos importe y fecha de vencimiento de cada pago, o una hipoteca, en la que firmamos unos pagos a unas fechas de vencimiento. En los contratos, además, se especifica qué ocurre si la parte deudora no paga. Claro, con lo que me estás diciendo, mi amigo es un jeta, pero como no firmamos nada ni le hice factura, no está en mora conmigo. Exactamente, Juanra, porque legalmente no existe la deuda, o mejor dicho, al no existir un documento, es difícil de demostrar que exista esa deuda. La entrada podría haber sido un regalo. Tu amigo podría ser un moroso desorganizado, que son aquellos que tienen intención de pagar, pero no llevan una buena gestión de sus cuentas y se olvidan de los pagos. Ahí con recordárselo, pues sería suficiente. Los morosos más habituales frente a empresas o entidades financieras, como los bancos, son fortuitos o circunstanciales. Personas o empresas que son conscientes de la obligación de pago, tienen intención de cumplirla, pero no tienen liquidez en el momento del vencimiento por algún problema puntual y pagarán cuando se resuelva. Y tenemos a los peores, a los que pueden pagar, pero no quieren. Se llaman morosos intencionales. Y a estos los amigos pues no suelen pagarles el teatro por anticipado. ¿Y hay mucha morosidad, Ana, en España? Yo te voy a hablar de la bancaria, ¿vale? La última publicada por el Banco de España es la de noviembre de 2022 y es la más baja de los últimos años. Las entidades financieras, los bancos, tenían registrados, bueno, es bastante, casi 45.300 millones de euros como créditos de dudoso cobro, entre los que se incluyen los morosos. Esto es un 3,7% del total de créditos concedidos. La tasa de morosidad más alta la tuvimos en 2013, donde casi 1 de cada 7 créditos bancarios era dudoso, un 13,6%. Y desde ahí ha ido descendiendo. Incluso durante la pandemia siguió la tasa descendente, que fue de un 4,5%. Pero hay analistas que creen que 2022 va a ser el último año de descenso y para 2023 vuelven a situar la tasa de morosidad en un 4,5%.
La morosidad es algo más alta en empresas que en familias y dentro de las empresas es mayor en las pymes, porque suelen tener menos recursos financieros para hacer frente a esas circunstancias puntuales que estábamos hablando. Y esa circunstancia bien podría ser un problema de liquidez de esa pyme, precisamente porque sus deudores no le pagan. Claro, porque esas tasas de las que me estás hablando son solo de una parte de la morosidad, ¿no? La que se tiene con los bancos, pero no de la que se tiene pues con otras empresas. Con el ejemplo que me has puesto, ¿qué pasa si yo presto un servicio a una empresa, le emito una factura con su importe y su fecha de vencimiento, todo lo que tú decías que hay que consignar, y llegado el momento no me paga? Pues ¿sabes lo que haría? Yo que tú le preguntaba a Agustín Rodríguez, que es CEO de la empresa PFS y ya amigo, que nos contó, si recuerdas, hace como una temporada y varios episodios, cómo funcionaba esto de las pymes. Hola Agustín, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas. Bueno, pues te traslado la pregunta. ¿Qué pasa si yo presto un servicio a una empresa, le emito una factura con su importe y su fecha de vencimiento y no me paga cuando tiene que hacerlo? Pues que hay un problema. Que hay un problema importante. Tenemos un problema. Y sobre todo porque en un país como España, con la cantidad de pymes, la profesionalización de toda esta parte no es tan alta como lo que estábamos hablando de los bancos, que tienen no solo la capacidad de decidir a quién le prestan y de analizar por qué y cómo le prestan, sino además de responder ante situaciones de este tipo con áreas propias de reclamación de impagos, agencias de recobro que les ayudan, abogados para llevar y judicializar esa deuda. En una pyme normalmente, cuando te dejan de pagar una factura, te encuentras en shock. Dices, ala, ¿y ahora qué puedo hacer? No tienes a todo ese staff, todas esas personas, y posiblemente no tienes la experiencia. Por desgracia, esto sucede cada vez un poquito más. Va un poco no tan correlacionado con lo que hemos hablado de bancos. En los bancos, pues la verdad que la morosidad, sobre todo 2022, está muy contenida, y ahí si queréis luego comentamos un poco por qué. Vale. Y sin embargo, en el mundo pyme sí está habiendo algo más de estrangulamiento en la tesorería de muchas empresas que están provocando cierto efecto dominó. Y ya se empieza a notar con los últimos datos que hay cada vez más empresas que han experimentado algún impago completo, es decir, cuando no me pagan la factura ya ha pasado mucho tiempo, o retraso en el pago, que son dos cosas que tienen que ver con la morosidad, pero que no tienen el mismo efecto. Pyme, decías, Juanra, envío una factura y no me la pagan. ¿Qué puedo hacer? Claro, porque te cambio si quieres la pregunta, es decir, ¿qué formas tengo de garantizar el pago de una factura para no ser yo a su vez moroso de otra? Eso es, o de mis préstamos. Y por no generar ese efecto dominó, efectivamente. Entonces, una pyme que ya ha hecho el servicio y genera la factura y no le pagan, sus mecanismos son intentar vía amistosa solucionar el problema con su deudor, en este caso como acreedor, con su deudor, y vía amistosa generalmente es ayudarle a que lo pague más veces o incluso con algún tipo de descuento para conseguir cobrarlo. O siempre existe una vía protegida, que es la vía judicial, que es cuando haces la reclamación vía judicial del importe, y eso te habilita otras cosas, porque estábamos hablando de pymes. Una pyme que ha generado una factura ya tiene la obligación de reportar un IVA. Esa era una de las preguntas que queríamos hacer también, claro. Entonces, el primer problema que tiene es que va a adelantar el IVA de algo que no le pagan. Y que si eso es un 20% es dinero. No solo no estoy cobrando por una cosa que he trabajado y me ha supuesto un coste, o he tenido que comprar algo, aprovisionarme para dártelo, sino que encima yo adelanto otro dinero extra a la hacienda pública. Ahí existen mecanismos para pedir esa devolución a la hacienda pública y son bastante complejos y bastante incómodos. Y esa sería una parte, cómo recupero el impuesto que adelanté. Y luego en la otra parte, que es hacia el cliente que no paga, que puede ser otra empresa o puede ser un particular, el único mecanismo, una vez ya has hecho la factura y sucede, es la vía amistosa y posteriormente judicial. Intentar mediante una demanda, en este caso la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé un tipo de demandas específicas para importes no muy altos relacionados con facturas, que es lo que llamamos los juicios monitorios o los procedimientos monitorios, que debieran ser rápidos, pero que nos encontramos con que puede haber respuestas a esos monitorios desde los juzgados entre 6 meses y 1 año. Entonces, bueno, pues es bastante difícil. Porque esto que estamos hablando está enmarcado dentro de la llamada ley de morosidad. Efectivamente, ¿no, y esa ley entonces no es suficiente. Nada, es una ley que lleva muchos fascículos, que está súper bien intencionada, porque a lo largo de los años han ido añadiéndole cosas. La última también os la cuento ahora, porque parecía que iba a hacer algo, iba a tener un efecto mucho más potente, pero realmente en la práctica estamos viendo que no ayuda tanto. Y la ley de morosidad lo que dice son cosas muy básicas. La primera es que seas quien seas, tienes que pagar en menos de 60 días.
Cuando alguien te da un servicio o te vende una mercancía y ya ha hecho su entrega, en menos de 60 días tiene que ser pagado. Además, como con dos partes. Una primera parte en la que dice que solo tienes 30 días para decir algo si no estás conforme con la factura. Por tanto, al pasar los 30 días ya hemos asumido la conformidad. Bueno, pues sigue habiendo todavía mucho problema que un mes y medio después alguien te diga, oye, es que esta factura no recoge o recoge más de lo que tocaba. No, es que usted, según ley, tiene 30 días para decir algo al respecto. Y luego hasta 30 días más, como máximo, para pagar. Supuestamente y de forma automática, sin necesidad de que las partes lo convengan, solo porque ya está escrito en la ley. En el momento que alguien pasa esos 60 días, el acreedor tiene derecho a cargar intereses moratorios, que son unos intereses públicos que se publican. El interés legal del dinero. Efectivamente. Y cada 6 meses creo que se renueva en el BOE los que, dentro del interés legal del dinero, los que son aplicables para la ley de morosidad. Luego, tienes, después de poder cargar el interés, hay siempre un concepto de indemnización, que hace poco, porque la ley no lo dejaba claro, el Supremo dejó constancia y sentó jurisprudencia. Es por factura, se indemnizan 30 euros por factura, aunque la factura sea de 10. Y eso significa que cada vez que alguien impaga, a los 60 días automáticamente su acreedor tiene derecho de reclamarle esos 30 euros. Bueno, de todas formas dices 30 euros de 10, pero imagínate que la factura es de 6.000, con 30 euros, poco perjuicio. Ahí efectivamente lo importante no es esa indemnización, es el interés moratorio, que ahora con la subida del Euribor estamos hablando del 10%. El interés moratorio es un 10%, que no está mal. Y además te permite que recargues los gastos que hayas tenido en la gestión de cobro por el incumplimiento del deudor. O sea, penalización o indemnización, intereses moratorios, y si yo he tenido que contratar a alguien, un abogado o una empresa de recobro, para que haga la gestión, mis costes también son repercutibles. Claro, la cuestión es que estamos intentando cobrarle todos esos extras a alguien que ya no te ha pagado la primera factura. Con lo cual, la ley pues te da argumentos para que le puedas decir a tu deudor, oye, como no me pagues va a pasar esto, pero la realidad es que si no tenía dinero para pagarte o ya tenía la intención de no pagarte, no te está dando una cobertura. ¿Qué han hecho en la última renovación o ampliación de esta ley de morosidad? Por decirlo muy sencillo, han buscado la manera de promover, y esto porque obliga a Europa, que aquellos que no cumplen con el pago de sus facturas tengan dificultades para conseguir subvenciones o deducciones. Que eso, otra vez de nuevo, tiene muy buena intención. Dices, hombre, por lo menos al impagador o al que lo hace mal le vamos a fastidiar, va a tener una pega por otro sitio que le obligue a pensárselo mejor. Claro, ¿y cómo demuestras que una factura privada entre dos partes ha sido impagada o se paga tarde? Serían deudas únicamente a lo mejor con organismos como la Seguridad Social o Hacienda. Claro, que esas ya estaban previstas. Una vez más, si protegemos a Hacienda y a la Seguridad Social, pero a la pyme, que es el indefenso, pues no le estamos ayudando. De todas formas, ¿no? Agustín, claro, es que aquí estamos viendo al moroso, siempre le vemos al intencional, ¿no? Pero hay mucha morosidad, pues precisamente, bueno, no me han pagado una factura, no te puedo pagar a ti, o sea, de esta que es circunstancial, que realmente ese deudor no quiere impagar, él querría al revés. O sea, no tiene capacidad para... Simplemente no tiene capacidad, entonces al final también todos estos recargos agravan una situación. Sí, nosotros esto en el mundo del recobro y de la recuperación de morosidad siempre hablamos de dos ejes, el no quiero y el no puedo. El que no quiere y no puede, vamos a tener que acabar en un juzgado, o sea, no tiene más vueltas. Claro. Y posiblemente si además no puede, por mucho que vayamos al juzgado, ya veremos de dónde lo sacamos. Cuando lo que hay es un momento de, vamos a decir, retraso en el pago porque me encuentro en una mala condición de tesorería, y es una cosa, digamos, transitoria, que puedes ver que ese cliente o que ese deudor pues no en ningún momento se encuentra disconforme con la factura, ni con el importe, ni con el servicio, sino que sencillamente ha habido pues un momento complicado porque no tiene en ese momento la liquidez. Ahí la mejor solución, sin duda, es una solución amistosa en la que volver a partir la factura. Al que ha generado la factura al acreedor, idealmente hacer una anulación, porque de verdad le interesa que esa factura no cuente en sus cuentas, en su IVA, en sus ingresos,
y a partir de ahí volver a generar las facturas correspondientes que se han pactado en la forma de pago, ¿no? Esa sería un poco la manera ideal en esos casos. Cuando tu cliente es un cliente persona física, cuando tu deudor es una persona, hay una teoría en el mundo de la morosidad que de hecho está detrás de todos esos negocios que consisten en comprar carteras impagadas para luego gestionarlas, que es la de una persona no puede pasar toda su vida sin ingresos. Por tanto, en algún momento va a volver a tener una situación positiva, o por un trabajo, o por otro tipo de fuente de ingresos, y por tanto, con una persona física, y según nuestro marco legal, tú tienes derecho a cobrar una deuda que alguien te ha dejado de pagar, con todos sus activos, ingresos y derechos presentes y futuros. Lo único que te pide la ley es que evites de alguna manera, o debes evitar, el plazo de prescripción. Si pasan 4 años y no has hecho nada con la deuda, pues ya no hay deuda. Entonces, mucho de lo que hay detrás de la deuda de personas físicas es que aunque una persona, un individuo, deje de pagar, el papel que dice que me debe dinero tiene valor. Por eso vemos como muchas compañías grandes, sobre todo, que son grandes productoras de facturas, ¿no? Pues desde una telco a una energética y, por supuesto, los bancos y las financieras de crédito, ¿no? Que dan tarjeta o que financian auto. Tienen un valor residual mucho menor, pero tienen un valor en la cartera de impagados. Es decir, los papeles que no le han pagado pueden, a su vez, volver a venderlos y sacar unos ingresos. Porque esas empresas de recobro lo que hacen es comprar todas las facturas que están impagadas, en vez de por el 100% de ese importe, por el 60%, por ejemplo. La empresa que ha originado esas facturas, que tenía la deuda originalmente, pues ha recuperado un 60%. Eso es. Y la otra tiene que encargarse de maximizar lo que queda. Lo que pasa es que yo ahí, Agustín, y esto es a nivel personal, alguna vez que tiene algún problema por una suplantación de identidad, tienen métodos un poco sí, agresivos. Claro. Luego está quien hace las cosas bien y quien las hace menos bien. Esto siempre pasa. Pero fíjate que nosotros que trabajamos mucho este sector, ¿no? Y conocemos muy bien tanto a los productores de deuda, o sea, los bancos, las entidades financieras de crédito o estas grandes compañías, y a los compradores de esas deudas, también conocemos casos de gente que hace muy bien ese negocio, y pensamos que igual que en todo ecosistema y en toda cadena alimenticia, hacen falta. Es muy importante que para un sector como el financiero o un sistema financiero se puedan quitar de encima para no perjudicar sus balances y tener más protegidos a los impositores, que al fin y al cabo son los clientes ahorradores, y que exista quien compre esto. Otra cosa es a qué precio. Hablabas tú de un 60. Porque te hagas una idea, los precios cuando hay... Sabéis que las deudas pueden estar garantizadas o no garantizadas. Una deuda con garantía es una hipoteca, o una deuda con garantía, es un préstamo hipotecario, o es un préstamo ICO. El préstamo ICO también tiene una garantía, no es hipotecaria, pero tiene que responder el Estado. Ahora luego, si queréis, hablamos un poco de los ICOs y por qué el 2022 y 2023 van a tener cosas un poco especiales. Pero eso es garantizado. Cuando hablamos de garantizado, los compradores pagan más. Y podemos estar hablando del 50%, el 40%. Yo 60 hace mucho que no veo. Antes de la crisis inmobiliaria hubo ventas de carteras con 60%. O al principio de la crisis. Ahora ya están en precios inferiores a eso. Sin embargo, cuando la deuda es no asegurada, los ingleses dicen unsecured, y en nuestro caso sería sin garantía. Cuando la deuda es sin garantía, las deudas se están comprando por valores cercanos al 10%. Es decir, el importe que se paga por una cartera de deudas impagadas es del entorno de 10 veces menos que el importe original de la deuda. O sea, a mí me deben 2.000 y solamente recupero, yo que soy la empresa originaria, soy la empresa de la luz, solamente me pagan 20 y aún así me compensa quitarme esa deuda. De los 2.200. Perdóname. Fíjate, yo es por algo que viví con una empresa que quebró, que entró en concurso de acreedores y teníamos deudas con los bancos. En un momento determinado, parte de uno de los bancos vendió esa deuda nuestra a un fondo. Nosotros hablamos con el fondo y le pagamos al fondo un poco más de lo que ellos habían pagado por esa deuda. Con lo cual ganamos nosotros, es decir, no perdimos del todo. Pero en algún lugar quedó escrito que esa deuda no estaba saldada del todo.
No sé si es... Bueno, hay registros, ¿no? Es otra herramienta también, los registros de morosidad. Que la deuda estaba saldada, pero que nominalmente existía ese hecho ahí, y me lo digo porque no tengo ni idea, y además yo no llevaba esa gestión, en fin. Quizá hubiera sido peor si yo llevara la gestión. Pero sí me llamó la atención, y además era una deuda con un banco alemán, con un banco español, que quedó reducida muchísimo porque hicieron una compra, yo creo que en unos niveles, no sé el porcentaje, pero un poco más del 10%. Y entonces nosotros pagamos, bueno, quien avalaba en aquel caso que era yo, pagué aquello. Pero, y efectivamente, la deuda yo dejé de pagar, etcétera, lo que pagaba hasta ese momento que había pagado al banco, pero en algún momento, quizá me equivoque, pero se consignó que la deuda todavía existía, aunque no se me iba a reclamar en ningún momento. Es posible, o sea, hay muchos mecanismos. Aquí juegan, fijaros, estaba hablando, además ha dicho Ana, acerca de los registros de morosidad. Entonces, por un lado, existen porque la ley prevé que de alguna manera, aunque exista el derecho a la protección de datos, a la intimidad, el hecho de que tú debas dinero a alguien provoca un daño suficiente en el sistema como para que eso se pueda publicar. Entonces, lo estoy poniendo en palabras muy sencillas, pero al final lo que subyace es, tú no puedes decir nada de nadie sin el consentimiento de esa persona en el mundo de la morosidad, excepto si te deben dinero y si te deben un dinero que sea exigible, vencido y demostrable. Bueno, tiene una serie de pautas. Sí pasa, y es un mal funcionamiento del sistema, que a veces una deuda ya pagada sigue apareciendo en determinados sitios, como son estos registros de morosidad, y complica la vida del supuesto deudor, que ya no lo es porque ha pagado, porque el aparecer en esos registros va a impedir que te puedan dar de alta en ciertos servicios o que vuelvas a pedir un crédito, un préstamo, una tarjeta de crédito, una cosa muy sencilla. Eso es muy incómodo y existen malos funcionamientos. De hecho, hay unas pocas sentencias todos los meses relacionadas con la no correcta publicación de determinados datos de impago en los buros. Y volviendo a eso que decíamos de la diferencia entre una pyme y un banco. Es que los bancos comparten la información de los impagos y con esa información que se comparte de los impagos, cuando tú dejas de pagar a un banco, muy fácilmente en 90 días te están bloqueando todos los demás. Esto una pyme no lo puede hacer. ¿Por qué? Si al final es otro punto más a tener en cuenta, ¿no? Decir, oye, esta capacidad que sí prevé la ley de que se cuente a los demás que alguien no está siendo correcto en su pago y en sus plazos, ayuda al sistema. Ayuda al sistema porque muchos otros sabrán que esa empresa o que esa persona incumple. Y si incumple una vez, efectivamente, Ana, nos podemos encontrar ante la duda de, oye, ha sido un tema temporal, puntual, ha habido un problema, pero si lleva incumpliendo en los últimos años 20 veces, evidentemente no es de fiar. Y por tanto, estos registros, cuando funcionan bien, pues están muy bien pensados. Ahora, no es fácil. ¿Hay alguna iniciativa? En España empieza a haber alguna iniciativa de buró privado en el que pymes pequeñas o de cualquier tipo, autónomos incluso, pueden subir a un registro de impagos una factura impagada, pero le falta tracción. Hay alguna iniciativa 100% española como ICIRED, que creo que está participada por Informa, y hay alguna iniciativa más, pero básicamente falta que tengan suficiente tracción y que el empresariado, sobre todo la pyme, conozca estos mecanismos y los utilice. Pero al final, entonces, como pyme, yo no tengo acceso a una información. Yo voy a prestarte a ti un servicio de una empresa a otra empresa. Yo no tengo un registro, salvo estos que me estás diciendo que están ahora empezando, para cerciorarme, y al final te estoy prestando dinero porque yo te voy a hacer un servicio. Como tú has dicho, yo tengo también que poner pues mi material, tengo que pagar a gente para que haga ese servicio, etcétera. Estoy anticipándote dinero unos meses. No tengo manera de mirar eso. ¿Qué puedo hacer para saber si me compensa o no prestarte ese dinero? Porque al fin y al cabo es un préstamo. Ahí hay varios mecanismos preventivos. Al final, cuando damos un servicio y lo facturamos al acabar, hay un riesgo. Esto
Sí, bueno, tan sencillo es, ¿no? Hacer un 50-50. Claro. Entonces, al final, quiero decir, lo que mata bancos es el riesgo de crédito. Bueno, a veces el reputacional tampoco lo. Pero de entre todos los riesgos, en general, el que de verdad es capaz de llevarse por delante entidades financieras completas es el riesgo de crédito. Allí lo tienen muy claro, muy disciplinado, tienen directores generales de riesgos, o sea, imagínate, este es el concepto, y en las pymes y en las empresas en general damos por hecho que nos pagarán. El otro día leía un artículo que decía que el 11% renuncia a seguir reclamando las facturas. O sea, asumes que ya no lo vas a cobrar. Nosotros, por software que hemos hecho relacionado con el mundo de recobro e iniciativas que hemos tenido, hemos preguntado, nos hemos lanzado a preguntarle a autónomos y a pymes. ¿Sabéis en general la respuesta, digamos, común que subyace a oye, ¿qué haces cuando no te pagan? Pues trabajar más para que otro me pague lo que he perdido con este. Que es un concepto que incluso en la banca funciona, porque cuando tú sabes que tienes un fallido, tu única manera de recuperar o tu única manera de no tener un problema como banco es que el resto de cartera te esté generando suficiente rentabilidad para pagar esos fallidos. Claro, pero al final, es muy triste. O sea, no que un empresario nos diga triste, esto. Estoy encareciendo totalmente mis servicios a todos los para demás, poder cubrir una pérdida. Total. No hay nada más injusto que la morosidad. ¿En un banco o en una compañía? ¿Por qué? Porque tengo que acabar cobrando a los demás lo que uno ha dejado de pagar, pero que esto pasa con las entradas del cine. Sí. Al final, el ejemplo de las entradas del cine vuelve un poco al mismo sitio. Entonces, ¿qué puede hacer una pyme? Sí se pueden hacer cosas. Lo que pasa es que como riesgo, los riesgos no se eliminan, los riesgos se mitigan o se aseguran, ¿no? Siempre conceptualmente. O se aceptan. O se aceptan, y entonces, punto, si me cae, me ha caído. Entonces, ¿cómo se mitiga o se asegura un riesgo? Bueno, pues mitigar es, me vas a pagar por adelantado una parte, no voy a terminar de darte este último trozo de servicio hasta el último pago. Eso es mi manera, de alguna manera, de, por decirlo de otro modo, pymes, autónomos, empresas, negocios, hacer valer vuestro trabajo y pedir una parte adelantada o en diferentes plazos antes de terminar la entrega. Y luego están los mecanismos de asegurar, que también funcionan bastante bien. Hay aseguradoras de crédito. Las aseguradoras de crédito lo que haces es pagar una prima. El seguro de crédito es un poco diferente de la mayoría de los seguros, se parece un poquito más a un banco, ¿vale? Aunque no, tampoco lo es. Y la gracia es que tú pagas por adelantado una prima a la aseguradora para proteger las facturas que generas, y a cambio la aseguradora se compromete a que en caso de siniestro, el siniestro de un seguro de crédito es que no te paguen, te cubra hasta un porcentaje de las facturas que has hecho a ese cliente. ¿Qué tiene de positivo? Pues tiene de positivo que al utilizarlo acabas de profesionalizar tu función de cobro. ¿Por qué? Porque de forma embebida al servicio de seguro, de un seguro de crédito, la aseguradora de crédito va a analizar a tu cliente. Y va a decirte, este cliente de esta tipología, de este segmento, o incluso este CIF, que lo conozco, me sale en estos registros de morosidad, o ha tenido estas dificultades, o su periodo medio de pago, según los balances que se publican en el registro mercantil, no me gusta. Entonces te voy a cobrar la prima más cara o no te lo voy a asegurar. Bueno, igual que otro tipo de seguros, ¿no? Si yo tengo muchos siniestros de automóvil o en un seguro de salud, conocer el estado de salud de ese asegurado. Entonces, realmente, al utilizar seguro de crédito, de alguna manera estás empezando a utilizar técnicas de mitigación o, en este caso, de aseguramiento de riesgo. Normalmente no te aseguran el 100% nunca de las facturas. Los hay, como un todo riesgo. Pero, en general, estamos hablando entre 80 y 90%. Y que te permiten reclamarle el importe a la aseguradora, creo que transcurridos entre 60 y 90 días. Bueno, depende un poco de la póliza de seguro que tengas. Entonces, sí, que puedes también gestionar tu propia tesorería, no es algo que no sabes si será dentro de 5 meses o de un año. Eso es. Oye, y apuntabas hace un rato esto, ¿no? Que en la situación económica actual, con los tipos de interés como están, los créditos ICO que ya hay que empezar a devolver, ¿va a aumentar la morosidad? Hay una previsión de aumento de morosidad, sobre todo relacionado con ICO, relacionado con préstamos ICO que empiezan ahora a tener devoluciones, relacionados con ciertos sectores productivos que ante un parón, porque venimos con un PIB creciente de recuperación de un PIB muy decreciente. Entonces, realmente no estamos en una senda de crecimiento, estábamos en una senda de recuperación más lenta de la que nos gustaría. Y nos encontramos con que viene un frenazo. No sabemos si va a ser un frenazo que acabe en negativo. Parece ser que la mayoría, ¿no? Y el consenso es no entraremos en negativo. Pero bueno, también hemos oído esto antes de otras crisis.
Pero sí que está todo el mundo de acuerdo en que crecimiento muy pequeño. Entonces, con crecimiento muy pequeño y tipos crecientes y precios crecientes, evidentemente va a haber un aumento del retraso en el pago. ¿Qué es lo que nos está salvando? ¿Qué es lo que salva el 2021, el 2022 y va a seguir salvando buena parte del 23? La cantidad de liquidez que hay. Hay una liquidez espectacular, que por cierto es la misma que de alguna manera nos influye en la inflación, ¿no? Es decir, el otro día acumulado en claro, estos años leía de una tipos comparativa cero. que era M3, bueno, sin entrar en temas muy técnicos, la masa monetaria disponible, sin digamos, el dinero que se suma en una estadística al final de un periodo diciendo todo este dinero se puede mover en el mercado. Ese ha crecido un 30 y tantos, casi un 40% del 2020 al 2022. Y el PIB no ha llegado a recuperarse con el 2019. Entonces, si tenemos la misma producción de riqueza, imagina que ya hemos empatado el 2019, misma producción de riqueza y un 40% más de masa monetaria, hay una liquidez impresionante, muchísimo dinero todavía como para moverlo y cada vez vale menos. Cada vez vale menos, pues tenemos la inflación que tenemos. Que la ventaja, yo creo que como lo han hecho casi todos los países, pues tampoco tenemos una depreciación gigantesca, ¿no? De hecho, nos hemos vuelto a apreciar frente al dólar y todas estas cosas. Entonces, es un año 2023 de incertidumbre, donde además los movimientos cada vez son más rápidos, y es un año 2023 donde muy probablemente la parte de la pirámide de crédito más baja, que es... Cuando digo baja, pensad en que son muchos, no que están arriba o abajo, que es como la base del crédito más pequeño, crédito directo, crédito consumo, esa ya está notándose un repunte. O sea, de hecho, los últimos meses del año pasado ya había un poco de preocupación en cuanto a retrasos y demás. Y la parte empresas y la parte de ICOs. Yo creo, por lo que estamos viendo, que no va a ser un repunte gigantesco. O sea, son, ya te digo, como por los laterales, ¿no? Justo estos créditos, digamos, pequeñitos y justo esta parte de ICOs y algunos sectores empresariales. La gran masa de la financiación en España sigue siendo hipotecaria. La gran masa siguen siendo particulares que se han comprado su casa, su vivienda y que están pagando una hipoteca. Ahí va a haber dificultades, pero todos pensamos que los bancos van a accionar de forma muy clara los mecanismos para ayudar a que esas hipotecas se paguen con más. Bueno, el Código de Buenas Prácticas, que además ahora hace unos meses se amplió precisamente porque para... Es que no tiene sentido que no lo hagan. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Al final, no hay un problema de solvencia y no hay un problema del valor del activo. Si os acordáis de la crisis del 2008, había problema de solvencia. Claro, había problema de solvencia. El activo que tenías financiado valía menos. Con lo cual no garantizaba y había un problemón de liquidez. No había liquidez, no había dinero para funcionar. O sea, las empresas se quedaban sin liquidez, las personas se quedaban sin liquidez. Ahora estamos en otra situación. Hay mucha liquidez. En principio no hay un aumento de paro, o sea, no hay una pérdida de solvencia, pero lo que sí hay es un aumento, un encarecimiento del precio, ¿no? Entonces, bueno, sí, habrá algo de repunte, no se espera, desde luego cuando hablamos con nuestros clientes bancos que hacen sus estudios, como sabéis, ellos no prevén un año catastrófico a nivel de morosidad. Y luego lo que nosotros añadimos es, pero cuidado con la morosidad entre particulares y la morosidad privada, de empresa a empresa, de pyme a pyme, de pyme a empresa grande, que este es un efecto muy duro. O sea, nosotros esto lo vemos y lo vivimos con clientes, e incluso a veces en nuestras propias carnes. Son peores pagadores, en muchos casos, las empresas grandes. Ponen unos mecanismos y unos circuitos para el pago de las facturas que hacen que el tiempo que tienes que estar esperando hasta que alguien lo recibe, lo valida, pasa por una capa, pasa por otra, sea tan enorme que te castiga la tesorería. Y eso es otra vez bastante injusto, ¿no? Que justo el pequeñito, que es el que tiene que proveer el servicio, que hace el trabajo, que tal, se tenga que esperar una cantidad de tiempo enorme porque el grande tiene muchos mecanismos para revisar y para validar, pues también tiene sus pegas. Pero igual, la ley de morosidad aquí vuelve a funcionar mal. Es decir, ¿cómo le dices a un cliente recurrente que le vas a cobrar intereses moratorios porque no te paga las facturas a tiempo? Cuando además tiene, pues al final esto es el poder de negociación, ¿no? Pues hay 20 empresas que me hacen este trabajo, si tú no me lo quieres hacer, pues me lo hará la siguiente, claro. Y para ti es importante porque normalmente cuando tienes como clientes empresas grandes, no tienes 50.000 clientes, tienes decenas, si tienes suerte, centenares. Entonces,
Bueno, es otro punto más en el que, por ejemplo, aquí sí que pensamos que existen soluciones que no se han puesto en marcha, pero que deberían estar. Terceros de confianza donde se reportan las facturas y ese tercero no es ni de una parte ni del otro. Imaginad una plataforma donde yo mando las facturas electrónicas que giro a cualquier cliente y ellos son los que se las hacen llegar y ellos son los que están viendo cuando se recibe el pago. Esa plataforma sería un sitio donde públicamente se puede saber quién paga pronto y quién paga tarde, y además podría reportar eso que está pidiendo la nueva reforma de la ley de quien pague tarde no tendrá subvenciones y deducciones. ¿Cómo lo demuestro? Porque hay una plataforma que es un tercero que tiene la información de las dos partes, ¿no? O sea, queda mucho que evolucionar. Yo siempre me planteo por qué Hacienda es tan potente en todos sus mecanismos para cobrar los impuestos y esto, que es información que tiene y que cruza, no lo utiliza para nada. Eso te iba a preguntar, que si ahora la factura electrónica que ya se está implantando también a pymes, etcétera, si va a poder ser una herramienta. Nosotros no hemos visto nada escrito en ningún sitio que diga y gracias a esto ahora Hacienda va a ayudar a las pymes a que cobren sus facturas. Es un poco un puntito más que podíamos pedirles, ¿no? Pero bueno. ¿Cuánto aprendemos, Ana? Ya ves, fíjate, hasta de lo que no queremos hablar aprendemos. Gracias, Agustín, por ilustrarnos. Hemos aprendido, de verdad. Ha sido un placer una vez más compartirlo con vosotros. Muchas gracias, Agustín. Pues así funciona esto, Juanra. ¿Podcast? De Miriam Pots.